En el silencio de la noche, una niña pobre acompaña a su padre conserje hasta la oficina de un millonario arrogante. Al acercarse a los contratos sobre la mesa, es humillada con sarcasmo. Traduce esto y te contrato. Pero su respuesta inocente revela un error jurídico fatal que puede destruir miles de millones en activos de la empresa. Sin saberlo, se burló de la única persona capaz de salvarlo, y ella estaba a punto de cambiarlo todo. El sol se filtraba por los enormes ventanales del rascacielos Plaza Reforma, uno de los edificios más imponentes del centro financiero de Ciudad de México. En el piso 48, donde se ubicaban las oficinas centrales de Grupo Monterreal, el conserje Héctor Ramírez pulía meticulosamente el piso de mármol. Sus manos callosas reflejaban años de trabajo honrado, pero su mirada brillaba con orgullo cada vez que observaba a su pequeña hija Lucía, quien dibujaba sentada en un rincón discreto del pasillo. Lucía Ramírez tenía apenas 6 años, pero sus ojos café oscuro revelaban una inteligencia que desconcertaba incluso a los adultos. Con su cabello negro recogido en 2 trenzas y su uniforme escolar ya desgastado por el uso, la niña había acompañado a su padre esa noche porque la señora Dolores, quien normalmente la cuidaba, había enfermado repentinamente. «Papá, ¿puedo explorar un poquito? Prometo no tocar nada», preguntó Lucía, aburrida después de horas coloreando en silencio. Héctor miró su reloj. Faltaban 2 horas para terminar su turno nocturno. «Está bien, mijita, pero quédate donde pueda verte. Y recuerda, no toques nada, especialmente en las oficinas privadas». Lucía asintió, guardando sus lápices de colores en una pequeña mochila gastada. Era su posesión más preciada, un regalo de su madre antes de que la enfermedad la apartara de ellos hace 2 años. Carmen Vega había sido una brillante abogada corporativa antes de verse obligada a aceptar trabajos cada vez menos prestigiosos cuando su salud comenzó a deteriorarse. En sus últimos meses, había dedicado cada momento libre a enseñarle a Lucía a leer y escribir, maravillada por la capacidad de aprendizaje de su hija. La pequeña recorrió el pasillo, fascinada por las fotografías de edificios imponentes que decoraban las paredes. Al final del corredor, una puerta entreabierta captó su atención. Un letrero dorado anunciaba «Don Emilio Monterreal, presidente ejecutivo». La curiosidad pudo más que la advertencia de su padre. Lucía se asomó tímidamente. La oficina estaba vacía y era tan grande como todo el apartamento donde vivía con su papá. Lo que inmediatamente capturó su atención fue un enorme acuario que ocupaba toda una pared. Peces de colores brillantes nadaban entre corales y plantas acuáticas, creando un espectáculo hipnótico. Sin pensarlo 2 veces, la niña entró sigilosamente y se acercó al acuario. «Hola, pececitos», susurró, tocando suavemente el cristal. Un pez payaso se acercó como respondiendo a su saludo, haciéndola sonreír. Mientras observaba fascinada el mundo submarino, algo captó su atención por el rabillo del ojo. Sobre el escritorio de caoba pulida, varios documentos estaban esparcidos bajo la tenue luz de una lámpara. Normalmente, Lucía no se habría interesado en papeles aburridos, pero un sello rojo con caracteres que parecían japoneses le recordó a los cómics manga que tanto le gustaban. Impulsada por una curiosidad irresistible, se acercó al escritorio. Los documentos estaban llenos de palabras complicadas, pero gracias a las enseñanzas de su madre, Lucía podía leer mucho mejor que cualquier niña de su edad. Pasó sus pequeños dedos por las líneas de texto, deteniéndose en números y términos que le resultaban familiares de los cuadernos que su madre le había dejado. «Esto está mal», murmuró para sí misma al notar una discrepancia en unas cifras. Su madre le había enseñado la importancia de los decimales y cómo un simple punto en el lugar equivocado podía cambiar completamente el significado de un número. Tan absorta estaba en su descubrimiento que no escuchó los pasos acercándose hasta que una voz atronadora la sobresaltó. «¿Qué demonios hace una niña en mi oficina?». Lucía se giró asustada. En el umbral de la puerta se encontraba un hombre alto, de cabello entrecano perfectamente peinado y traje que parecía costar más que todos los muebles de su casa juntos. Sus ojos fríos la examinaron con una mezcla de sorpresa e irritación. «Yo, lo siento, señor,
Solo estaba mirando los peces, balbuceó Lucía retrocediendo hasta quedar contra el escritorio. Don Emilio Monterreal, el legendario empresario que había construido un imperio financiero desde cero, frunció el ceño al ver los documentos detrás de la niña. ¿Estabas husmeando en mis documentos privados? Su voz se tornó peligrosamente suave. ¿Sabes lo que son esos papeles, niña? Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Héctor entró precipitadamente, con el rostro pálido de preocupación. «Don Emilio, lo siento muchísimo, señor. Es mi hija. Le dije que no entrara en ninguna oficina». El conserje se acercó rápidamente a Lucía, colocándose protectoramente delante de ella. «Le prometo que no volverá a suceder». El empresario ignoró al conserje, su mirada fija en la pequeña. «Te hice una pregunta, niña. ¿Sabes lo que son estos papeles?» Lucía, temblando pero con una valentía sorprendente, asintió lentamente. «Son contratos, señor, como los que mi mamá solía revisar». Una risa seca escapó de los labios del magnate. ¿Tu madre revisaba contratos de 1.000 millones de pesos? ¿Era la secretaria de algún abogado, quizás? Mi esposa era abogada corporativa, señor, intervino Héctor con dignidad. Trabajó para Grupo Azteca hasta que enfermó. Algo cambió en la expresión de Monterreal. Un destello de reconocimiento rápidamente reemplazado por desdén. Estos son documentos legales que valen más dinero del que tu familia verá en varias generaciones, niña. Contratos complejos que requieren títulos de las mejores universidades para entenderlos, no cuentos infantiles sobre peces tristes. Lucía, en lugar de intimidarse, señaló uno de los documentos. Puedo leer las palabras grandes también, señor. Mi mamá me enseñó antes de irse al cielo. Ahí dice cláusula subsidiaria y los números están mal. El rostro del empresario enrojeció de ira. ¿Los números están mal? ¿Una mocosa de qué? 5 años dice que mis números están mal. Tengo 6 años, señor, corrigió Lucía con una inocencia que contrastaba con la tensión del momento. Don Emilio tomó uno de los contratos y lo agitó frente a ella. ¿Quieres saber lo que pienso de tus habilidades de lectura? Traduce esto para mí. Sacó su cartera y arrojó un billete de 500 pesos al suelo. Mi salario será tuyo si puedes probar que realmente entiendes de lo que estás hablando. Héctor, profundamente humillado, tomó la mano de su hija. Tenemos dignidad, don Emilio. No necesitamos su dinero. Vámonos, Lucía. Mientras su padre la arrastraba fuera de la oficina, Lucía se giró y habló lo suficientemente alto para que el empresario la escuchara. La cláusula en la sección 47 tiene el beneficiario equivocado. Dice subsidiaria, pero debería decir empresa matriz. Ese error podría costarle todo. La risa burlona de don Emilio lo siguió por el pasillo, pero sus palabras plantaron una semilla de duda en la mente del magnate que cambiaría el destino de todos ellos. 2 días después, en el lujoso departamento del empresario en Polanco, el teléfono sonó insistentemente a las 5 de la madrugada. Don Emilio, quien rara vez dormía más de 4 horas, ya estaba despierto revisando reportes financieros. «¿Qué pasa, Sebastián?», preguntó secamente al reconocer el número de su abogado principal. La voz al otro lado sonaba alterada. «Don Emilio, revisamos los contratos con Nakamura Technologies como solicitó. Es increíble, pero hay un error catastrófico en la cláusula 47, exactamente donde esa niña dijo. Si firmamos así, transferiríamos 1.000 millones de pesos en activos a la subsidiaria mexicana de Nakamura en lugar de a la matriz japonesa». Un escalofrío recorrió la espalda del empresario. «¿Estás seguro?» «Completamente. Ninguno de nuestros abogados lo detectó durante las revisiones». «¿Cómo es posible que una niña...?» Don Emilio colgó sin responder, su mente trabajando a toda velocidad. Se acercó a la ventana y contempló el amanecer sobre la ciudad. Por primera vez en décadas, sintió algo parecido al miedo. ¿Cómo había visto esa niña lo que todo su equipo legal había pasado por alto? Y más importante aún, ¿qué otros errores podrían estar escondidos en ese contrato que representaba el futuro de su empresa? Con resolución, marcó otro número en su teléfono. «Javier, necesito que investigues a un empleado de limpieza, Héctor Ramírez y su hija Lucía. Especialmente quiero saber todo sobre su esposa fallecida. Para ayer».
La casa de los Ramírez se encontraba en Iztapalapa, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio desgastado por el tiempo, pero Héctor se esmeraba en mantenerlo impecable, tal como había hecho Carmen cuando estaba viva. En las paredes, fotografías enmarcadas contaban la historia de una familia que, a pesar de las dificultades, había conocido días felices. Esa mañana, Lucía se preparaba para ir a la escuela, mientras su padre cocinaba huevos revueltos en la pequeña cocina. El incidente con don Emilio había ocurrido 3 días atrás, y aunque Héctor había esperado alguna represalia, nada había sucedido. Quizás el poderoso empresario simplemente había olvidado el asunto. ¿Estás lista para tu examen de matemáticas, mijita?, preguntó Héctor, sirviendo el desayuno en platos desportillados pero limpios. Lucía asintió entusiasmada. Estudié todas las multiplicaciones. La maestra Guadalupe dice que soy la mejor de la clase. Héctor sonrió con orgullo. A pesar de sus limitados recursos, su hija mostraba un talento excepcional en todas las materias. Carmen siempre había dicho que Lucía tenía una mente privilegiada, y él estaba determinado a darle todas las oportunidades posibles, aunque eso significara trabajar turnos dobles. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo el momento familiar. Era inusual recibir visitas, especialmente tan temprano. Héctor abrió la puerta con cautela y se encontró frente a un hombre con traje elegante y expresión seria. «¿Señor Héctor Ramírez?» El hombre extendió una tarjeta de presentación. «Soy Javier Soto, asistente personal de don Emilio Monterreal. Mi jefe solicita su presencia y la de su hija en sus oficinas esta tarde, a las 4 en punto». El corazón de Héctor se aceleró. «¿Hay algún problema con mi trabajo?» «Don Emilio no me ha dado detalles, señor Ramírez. Solo me pidió que le entregara esto». Le extendió un sobre cerrado. «Es importante que tanto usted como su hija asistan». Después de que el hombre se marchara, Héctor abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por 10,000 pesos y una nota escrita a mano. «Compensación por el tiempo que les quitaré esta tarde. No falten». «¿Quién era, papá?» Lucía apareció a su lado, curiosa. Héctor dobló rápidamente el cheque. «Alguien del trabajo, mi amor. Tendremos que visitar la oficina después de tu escuela». Mientras tanto, en las oficinas de Grupo Monterreal, don Emilio estudiaba un grueso expediente sobre su escritorio. Javier Soto había realizado una investigación exhaustiva sobre la familia Ramírez, y los resultados eran sorprendentes. «Carmen Vega de Ramírez», murmuró para sí mismo, recorriendo con el dedo una fotografía de una mujer hermosa y elegante en toga de graduación. Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con honores en Derecho Corporativo Internacional. Siguió leyendo. Especialización en contratos internacionales, maestría en Harvard con beca completa, 5 años en el prestigioso bufete González & Asociados, luego contratada por Grupo Azteca como asesora legal principal para operaciones asiáticas. Su carrera había sido meteórica, hasta que repentinamente fue degradada a posiciones cada vez menos importantes, hasta terminar como asistente legal junior. Poco después, renunció completamente a la práctica legal cuando le diagnosticaron una enfermedad terminal. Lo que más intrigaba a don Emilio era una nota en el expediente. Posible conexión con la propuesta fallida de fusión entre Grupo Azteca y Nakamura Technologies 2018. Precisamente la misma empresa japonesa con la que él estaba negociando ahora. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Sebastián Torres, su abogado principal, un hombre corpulento de cabello cano que llevaba 30 años manejando los asuntos legales de Monterreal. «He revisado nuevamente los contratos, Emilio», dijo Sebastián sin preámbulos. «No solo está el error en la cláusula 47, hemos encontrado otras 3 discrepancias significativas. Una coma decimal mal ubicada en la sección de pagos escalonados, una fórmula de intereses incorrecta y fechas inconsistentes en los anexos de entrega». Don Emilio se levantó bruscamente. «¿Cómo es posible? Este contrato ha pasado por las manos de 15 abogados diferentes». Sebastián se removió incómodo. «Son errores sutiles, casi imposibles de detectar a menos que se busquen específicamente. Juntos,
crean lo que en derecho internacional se conoce como ambigüedad contractual múltiple. Si Nakamura quisiera, podría manipular estas inconsistencias para su beneficio, potencialmente ganando control sobre nuestras operaciones en Asia. Don Emilio golpeó el escritorio. Esto no es coincidencia. Alguien está saboteando deliberadamente este contrato. Sus ojos se entornaron con sospecha. ¿Quién tuvo acceso a la última versión? Solo yo y mi equipo más cercano, respondió Sebastián, visiblemente nervioso. Y por supuesto, tu asistente Isabel cuando preparó las copias finales. El empresario guardó silencio por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. Quiero que esta tarde conozcas a alguien, Sebastián. Una pequeña traductora que podría darnos algunas respuestas. A las 4 en punto, Héctor y Lucía Ramírez fueron escoltados al piso ejecutivo de Grupo Monterreal. Lucía, vestida con su mejor conjunto, un vestido azul que Carmen le había comprado para su último cumpleaños, miraba con asombro los lujosos pasillos. Héctor, por su parte, no podía ocultar su nerviosismo mientras sujetaba firmemente la mano de su hija. La asistente de don Emilio, una mujer elegante llamada Isabel Mendoza, los recibió con una sonrisa profesional. El señor Monterreal los está esperando. Por favor, síganme. Los condujo a una sala de conferencias donde don Emilio conversaba en voz baja con Sebastián Torres. Al verlos entrar, el magnate se incorporó, su imponente figura dominando la habitación. Señor Ramírez, gracias por venir. Su tono era sorprendentemente cordial. Luego, bajó la mirada hacia Lucía. Y tú debes ser la pequeña experta en contratos. Lucía, lejos de intimidarse, sostuvo la mirada del empresario. Buenas tardes, señor. Sus peces son muy bonitos. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro normalmente severo de don Emilio. Me alegra que te gustaran. Tengo una propuesta para ti, Lucía. ¿Recuerdas el desafío que te lancé? ¿Traducir mis documentos? La niña asintió, mientras Héctor se tensaba visiblemente a su lado. Bueno, resulta que estabas en lo cierto sobre la cláusula 47. Don Emilio hizo un gesto hacia varios documentos desplegados sobre la mesa. Y me pregunto si podrías ayudarnos a revisar el resto del contrato. Naturalmente, compensaríamos generosamente el tiempo de tu padre. Héctor dio un paso adelante. Don Emilio, con todo respeto, mi hija tiene solo 6 años. No puedo permitir que la involucre en asuntos corporativos complejos. Comprendo su preocupación, señor Ramírez, intervino Sebastián Torres. Pero este contrato es extraordinariamente importante para la empresa y su hija ha demostrado una habilidad inusual para detectar errores que nuestro equipo legal pasó por alto. ¿Puedo ver los papeles, papá?, preguntó Lucía, su curiosidad picada. Héctor dudó, mirando alternativamente a su hija y al poderoso empresario. Finalmente, suspiró resignado. Solo un vistazo, Lucía. No quiero que te canses. La niña se acercó a la mesa y comenzó a examinar los documentos. Para asombro de todos los presentes, incluyendo a su padre, empezó a señalar inconsistencias y errores con una precisión asombrosa. Aquí hay un número mal escrito, dijo señalando una cifra en la página 23. Debería ser 120 millones, no 12 millones. El punto decimal está en el lugar equivocado. Sebastián Torres palideció visiblemente mientras verificaba la observación. Tiene razón, murmuró incrédulo. Durante la siguiente hora, Lucía continuó identificando discrepancias en el contrato, explicando cada hallazgo con palabras simples pero precisas, como si estuviera recitando lecciones aprendidas de memoria. Mientras la niña trabajaba, don Emilio se acercó discretamente a Héctor. Su hija es extraordinaria, señor Ramírez. ¿Dónde aprendió todo esto? Con orgullo mezclado con tristeza, Héctor explicó. Mi esposa Carmen dedicaba horas cada tarde a enseñarle a Lucía todo lo que sabía sobre contratos. Tenían una especie de juego. Carmen leía documentos legales y Lucía tenía que encontrar los errores escondidos. No entendí la importancia de esas lecciones hasta ahora. Don Emilio asintió pensativo. Señor Ramírez, ¿sabía usted que su esposa trabajó en un caso relacionado con Nakamura Technologies, la misma empresa japonesa con la que estamos negociando ahora? La sorpresa en el rostro de Héctor fue genuina. No tenía idea. Carmen nunca hablaba de sus casos específicos conmigo.
Y sabía que antes de su enfermedad, ella intentó alertar a sus superiores sobre posibles irregularidades en contratos similares a este. Héctor negó con la cabeza, confundido. Solo sé que algo sucedió que la obligó a dejar su puesto principal. Nunca quiso hablar de ello. Decía que era mejor mirar hacia adelante. La conversación fue interrumpida por la exclamación de Lucía. Encontré algo muy raro. La niña señalaba una cláusula en la última página del contrato. Esta parte dice que si hay un error en el contrato, no se puede corregir después de firmado. Pero mi mamá siempre decía que los contratos justos permiten correcciones cuando ambas partes están de acuerdo. Sebastián Torres intercambió una mirada significativa con don Emilio antes de tomar el documento de las manos de la niña. «Es suficiente por hoy», dijo con una sonrisa tensa. «Ha sido de gran ayuda, pequeña». Don Emilio acompañó personalmente a los Ramírez hasta la puerta. Antes de despedirse, se agachó para quedar a la altura de Lucía. «Has pasado mi prueba con creces, pequeña traductora. Me gustaría que vinieras mañana nuevamente. Tengo algo importante que mostrarte, algo que creo que tu madre habría querido que vieras». Esa noche, Héctor no podía conciliar el sueño. El encuentro con don Emilio había despertado preguntas inquietantes sobre el pasado de Carmen. ¿Por qué nunca le había contado sobre su trabajo con Nakamura Technologies? ¿Qué irregularidades había descubierto que pudieron costarle su carrera? Cuando finalmente todos los ruidos de la ciudad se habían apagado, Héctor se levantó sigilosamente y se dirigió al pequeño armario del dormitorio. En el fondo, detrás de varias cajas, guardaba un baúl de madera que contenía las pertenencias personales de Carmen que no había tenido el valor de revisar después de su partida. Con manos temblorosas, abrió el baúl. Encima de todo, había una fotografía enmarcada de su boda. Carmen, radiante en un sencillo vestido blanco, y él, nervioso pero feliz en su traje alquilado. Debajo encontró carpetas con documentos, su toga de graduación cuidadosamente doblada, y finalmente, lo que buscaba, un cuaderno de cuero marrón con las iniciales CB grabadas en oro. El diario personal de Carmen. Héctor dudó, sintiendo que violaba la intimidad de su esposa. Pero la seguridad de Lucía estaba en juego y necesitaba entender en qué se estaban involucrando. Abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas relataban sus años universitarios y su emoción al ser contratada por González and Asociados. Luego, su traslado a Grupo Azteca y el prestigioso encargo de manejar la posible fusión con Nakamura Technologies. Y entonces, la entrada que lo cambió todo, fechada 3 años atrás. Hoy encontré algo perturbador en los borradores del contrato con Nakamura. Errores deliberados, sutiles pero catastróficos, que transferirían el control de activos clave a la subsidiaria mexicana de Nakamura, no a la matriz japonesa. Le mostré mis hallazgos a Rodrigo, pero su reacción fue extraña. Me pidió que no dijera nada, que él se encargaría personalmente. No confío en su respuesta. Mañana hablaré directamente con la junta directiva. La siguiente entrada era breve y angustiosa. Todo ha salido terriblemente mal. La junta me acusó de incompetencia, de malinterpretar cláusulas básicas. Rodrigo presentó versiones corregidas de los documentos que yo había revisado. Es obvio que alteró la evidencia. ¿Pero por qué? ¿Qué gana saboteando este contrato? Investigaré más a fondo, aunque me han relegado a tareas menores. Algo muy turbio está ocurriendo. Héctor pasó páginas rápidamente, su corazón acelerándose. Las sospechas de Carmen se habían convertido en certezas. Había descubierto transferencias bancarias de una empresa fantasma vinculada a competidores japoneses hacia cuentas en las Islas Caimán conectadas con Rodrigo Álvarez, el entonces asesor legal principal de Grupo Azteca. La última entrada, escrita pocas semanas antes de su diagnóstico, era estremecedora. He reunido todas las pruebas. Rodrigo lleva años saboteando contratos para beneficiar a competidores. Su último objetivo es el acuerdo Monterreal-Nakamura, que se está gestando en secreto. He documentado todo y creado respaldos. Si algo me sucede, todo está en la carpeta roja en mi caja de seguridad y en las lecciones que le he dado a Lucía. Mi pequeña aprendiz legal no lo sabe, pero al enseñarle a detectar esos errores escondidos,
La he preparado para que algún día pueda terminar lo que yo empecé. La justicia siempre encuentra su camino. Héctor cerró el diario, conmocionado. Carmen había estado investigando una conspiración corporativa mientras luchaba contra su enfermedad. Y ahora, por una coincidencia extraordinaria, Lucía había tropezado con el mismo caso que su madre nunca pudo resolver, o no era coincidencia en absoluto. A la mañana siguiente, Héctor y Lucía regresaron a las oficinas de Grupo Monterreal. Esta vez fueron recibidos directamente por Isabel Mendoza, quien los condujo a una sala de reuniones diferente, más pequeña y acogedora. Don Emilio llegará en unos minutos, explicó Isabel con una sonrisa amable. ¿Les ofrezco algo mientras esperan? Un jugo, tal vez. Jugo de manzana para la niña, por favor, respondió Héctor, todavía procesando lo que había descubierto la noche anterior. Cuando Isabel salió, Lucía se acercó a una librería que ocupaba toda una pared. «Papá, mira todos estos libros de leyes. Son como los que mamá tenía. Tu madre era una gran abogada, Lucía», dijo Héctor acercándose a su hija. «¿Recuerdas todas esas lecciones que te daba? ¿Los juegos para encontrar errores en los contratos?» Lucía asintió entusiasmada. «Era nuestro juego secreto. Mamá decía que algún día esos conocimientos me ayudarían a hacer justicia». Antes de que Héctor pudiera responder, la puerta se abrió y entró don Emilio, seguido por Sebastián Torres y otro hombre que no reconocieron. «Buenos días, señor Ramírez, Lucía», saludó don Emilio con una formalidad que contrastaba con su habitual brusquedad. «Les presento al licenciado Martín Valencia, director del Departamento Legal de Grupo Monterreal. El recién llegado, un hombre delgado de unos 50 años con gafas de montura fina, les dio la mano con cordialidad. Es un placer conocerlos, especialmente a ti, Lucía. Don Emilio me ha contado sobre tus impresionantes habilidades». Isabel regresó con las bebidas y todos tomaron asiento alrededor de una mesa redonda. Don Emilio fue directamente al grano. «Señor Ramírez, después de nuestra reunión de ayer, ordené una investigación exhaustiva sobre el contrato Nakamura. Los hallazgos de su hija fueron solo la punta del iceberg. Alguien ha estado saboteando sistemáticamente este acuerdo». Héctor sintió un escalofrío. «Don Emilio, creo que hay algo que debería saber. Mi esposa, Carmen Vega», interrumpió el empresario, «una brillante abogada que intentó alertar a Grupo Azteca sobre irregularidades similares hace 3 años. Martín Valencia abrió un expediente. La señora Vega fue desprestigiada profesionalmente cuando intentó exponer un esquema de corrupción. Sus alegaciones fueron desestimadas como paranoia y error profesional. Poco después, abandonó la práctica legal por completo. La confirmación de lo que había leído en el diario golpeó a Héctor como una bofetada. Ella nunca me contó los detalles, solo que había tenido desacuerdos profesionales. Carmen protegió a su familia, dijo don Emilio con una expresión que parecía casi de admiración, pero dejó pistas que, irónicamente, han llegado a nosotros a través de su hija. Lucía, que había estado escuchando atentamente mientras dibujaba en un bloc de notas, levantó la mirada. «Mi mamá conocía a estos señores, papá». «No directamente, mi amor», respondió Héctor, «pero trabajó en casos similares a los que ellos manejan ahora». Don Emilio se inclinó hacia adelante. «Lucía, ¿recuerdas si tu madre te enseñó algo sobre una compañía llamada Nakamura Technologies?» La niña frunció el ceño, concentrándose. «Sí, era parte de nuestro juego de los errores escondidos. Mamá tenía papeles con ese nombre y me enseñaba a encontrar cosas raras en ellos». Sebastián Torres intercambió una mirada significativa con don Emilio. «¿Y recuerdas qué tipo de errores encontrabas?» «Números cambiados, palabras que no debían estar ahí, fechas que no coincidían», recitó Lucía. «Y también nombres de personas que aparecían en partes equivocadas». «¿Nombres como cuáles, Lucía?», preguntó Martín Valencia con interés creciente. La niña cerró los ojos, esforzándose por recordar. «Había uno que aparecía mucho, Rodrigo». Mamá decía que era importante recordar ese nombre. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Finalmente, Sebastián Torres se aclaró la garganta. «Rodrigo Álvarez fue el asesor legal principal de Grupo Azteca durante ese periodo», explicó.
Actualmente es socio en González y Asociados y, curiosamente, ha estado asesorando indirectamente a Nakamura en estas negociaciones. Don Emilio golpeó la mesa con el puño. Lo sabía. Álvarez ha estado manipulando contratos desde ambos lados durante años. Héctor, sintiendo que la situación lo superaba, intervino. Todo esto es muy perturbador, pero ¿qué tiene que ver mi hija con sus problemas corporativos? Ella solo tiene 6 años, por el amor de Dios. Don Emilio se reclinó en su silla, estudiando a padre e hija con intensidad. Señor Ramírez, su esposa era una mujer extraordinaria que intentó detener una conspiración corporativa masiva. Fracasó porque estaba sola contra un sistema corrupto, pero nos dejó la clave para exponer esa corrupción, su hija y los conocimientos que le transmitió. Carmen mencionó pruebas, dijo Héctor cautelosamente, recordando el diario. Una carpeta roja en una caja de seguridad. Los ojos de don Emilio brillaron con interés. ¿Sabe dónde está esa caja de seguridad? No, pero puedo averiguarlo. Carmen tenía una pequeña libreta con todas sus claves y direcciones importantes. Esas pruebas podrían ser cruciales, dijo Martín Valencia. Si podemos vincular a Álvarez directamente con el sabotaje de estos contratos, no solo salvaríamos el acuerdo Nakamura, sino que podríamos desenmascarar una red de corrupción corporativa que ha estado operando durante años. Lucía, que había estado inusualmente callada, tiró suavemente de la manga de su padre. Papá, creo que sé dónde está la carpeta roja de mamá. Todos los adultos la miraron con sorpresa. A veces, cuando mamá pensaba que yo estaba durmiendo, la veía guardar papeles en una caja detrás del librero grande, explicó la niña. Una vez le pregunté qué hacía y me dijo que guardaba la verdad para cuando el mundo estuviera listo para escucharla. Don Emilio se puso de pie. Señor Ramírez, si su hija está en lo cierto, esas pruebas podrían cambiar todo. Le propongo lo siguiente. Mi equipo de seguridad los acompañará a su casa para recuperar esa carpeta. Mientras tanto, prepararemos una estrategia para confrontar a Álvarez y sus cómplices. El apartamento de los Ramírez nunca había recibido visitantes tan distinguidos. Javier Soto y 2 hombres de aspecto serio, identificados solo como personal de seguridad, esperaban pacientemente mientras Héctor y Lucía buscaban la misteriosa carpeta roja. Estaba aquí, papá, detrás de los libros de cuentos, insistía Lucía, señalando el modesto librero de la sala. Héctor movió el mueble con esfuerzo, revelando una sección de pared ligeramente diferente. Con cuidado, presionó la superficie y, para su sorpresa, un pequeño compartimento secreto se abrió. Dentro había una caja metálica cerrada con una combinación. ¿Recuerdas alguna combinación especial que tu mamá usara, mi amor?, preguntó Héctor, examinando la cerradura. Lucía se mordió el labio pensativa. Siempre usaba nuestras fechas importantes. Intenta con mi cumpleaños. Héctor giró la rueda. 1507 el 15 de julio. La caja se abrió con un suave clic. Dentro, tal como Carmen había indicado en su diario, había una carpeta roja etiquetada simplemente como «Verdad». Junto a ella, un pendrive y un sobre sellado con la inscripción: «Para ser abierto solo en caso de emergencia». Javier Soto se acercó discretamente. «Señor Ramírez, don Emilio está esperando estos documentos. ¿Podemos proceder?». Héctor dudó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Estos documentos habían sido tan importantes para Carmen que los había ocultado incluso de él. ¿Estaría traicionando su confianza al entregarlos? Como si leyera sus pensamientos, Lucía tomó su mano. «Mamá quería que hiciéramos lo correcto, papá. Siempre decía que la verdad debe salir a la luz, aunque tarde». Con un nudo en la garganta, Héctor asintió y entregó la carpeta a Javier. «Pero vamos con ustedes. Necesito saber exactamente qué descubrió mi esposa». El viaje de regreso a las oficinas de Grupo Monterreal transcurrió en tenso silencio. Lucía, agotada por la emoción, se quedó dormida en los brazos de su padre mientras el lujoso vehículo corporativo atravesaba las congestionadas calles de la ciudad. Al llegar, fueron conducidos directamente al despacho privado de don Emilio, donde el empresario Sebastián Torres y Martín Valencia los esperaban ansiosamente. «La encontraron», afirmó don Emilio más que preguntó, al ver la carpeta roja en manos de Javier. «Y más que eso»,
respondió Javier, entregando también el pendrive y el sobre sellado. Mientras Héctor acomodaba a Lucía en un sofá para que continuara durmiendo, los ejecutivos comenzaron a revisar el contenido de la carpeta. Los documentos estaban meticulosamente organizados y anotados con la clara caligrafía de Carmen. «Esto es extraordinario», murmuró Martín Valencia después de varios minutos de lectura. Su esposa no solo identificó el patrón de sabotaje en los contratos, sino que trazó todo el esquema de corrupción. Transferencias bancarias, reuniones secretas, comunicaciones encriptadas. Todo está aquí. Y la pieza central es Rodrigo Álvarez, añadió Sebastián levantando un documento. Según esto, ha estado trabajando como agente doble durante más de 15 años, saboteando contratos internacionales para beneficiar a un consorcio de competidores asiáticos. Don Emilio conectó el pendrive a su computadora. La pantalla se iluminó con carpetas numeradas por fechas. Al abrir la primera apareció un video. Carmen Vega, visiblemente más delgada pero con ojos brillantes de determinación, miraba directamente a la cámara. Si están viendo esto, significa que las pruebas que he reunido finalmente han llegado a las manos correctas. Mi nombre es Carmen Vega, y lo que estoy a punto de revelar podría parecer increíble, pero cada palabra está respaldada por la evidencia incluida en este archivo. Durante la siguiente hora, vieron varios videos en los que Carmen detallaba meticulosamente la conspiración. Había grabaciones secretas de conversaciones entre Rodrigo Álvarez y ejecutivos japoneses, documentos internos con anotaciones incriminatorias y análisis detallados de los contratos saboteados. «Mi tiempo se está agotando», decía Carmen en el último video, su rostro demacrado revelando el avance de su enfermedad. «Pero he asegurado que este conocimiento sobreviva. He entrenado a alguien que algún día podrá completar mi trabajo, alguien cuya mente absorbe información legal como una esponja y cuyo corazón es puro, alguien que nadie sospecharía, mi pequeña Lucía». Héctor sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Todo este tiempo, las lecciones y juegos que Carmen compartía con Lucía habían sido mucho más que entretenimiento madre-hija. Estaba preparando a su hija para continuar su legado de justicia. Cuando los videos terminaron, un silencio sepulcral invadió la habitación. Finalmente, don Emilio habló, su voz cargada de una emoción poco característica. «Su esposa era una mujer extraordinaria, señor Ramírez. Lo que ha hecho, lo que ha sacrificado, pocos tendrían tal valor». «Pero hay algo que no entiendo», interrumpió Sebastián Torres. «Si tenía todas estas pruebas, ¿por qué no las presentó cuando la acusaron de incompetencia?» Héctor recordó las últimas entradas del diario. «Carmen temía por nuestra seguridad. En su diario menciona amenazas veladas. Creo que prefirió retirarse silenciosamente y preparar este caso a prueba de errores, para cuando llegara el momento adecuado». Martín Valencia asintió comprensivamente. «Un enfoque prudente y muy efectivo, debo añadir. Esta evidencia es demoledora. ¿Qué haremos ahora?», preguntó Héctor mirando a su hija que seguía durmiendo pacíficamente, ajena a la tormenta que había desatado. Don Emilio se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el panorama de la ciudad. «Justicia, señor Ramírez, haremos justicia». Se volvió hacia el grupo con resolución. «Pero debemos proceder con extrema cautela. Álvarez tiene conexiones poderosas y recursos considerables. Si sospecha que lo hemos descubierto, podría desaparecer o, peor aún, destruir evidencia crucial. Sin mencionar el riesgo para la familia Ramírez», añadió Javier Soto. «Si estos documentos son correctos, Álvarez no se detendrá ante nada para silenciar a quienes amenacen su operación». La mención de un posible peligro para Lucía hizo que Héctor se tensara. «Quizás deberíamos alejarnos de todo esto. Mi hija es lo único que me importa». «Comprendo su preocupación», dijo don Emilio, acercándose a él. «Y le aseguro que la seguridad de su familia es nuestra prioridad absoluta. De hecho», hizo una pausa significativa, «tengo una propuesta para ustedes». Mientras detallaba su plan, Héctor escuchaba con una mezcla de incredulidad y esperanza. Don Emilio proponía reubicarlos temporalmente en una residencia segura propiedad de Grupo Monterreal, con protección las 24 horas. Además, ofrecía a Héctor un puesto como consultor especial,
en el Departamento de Recursos Humanos, con un salario que multiplicaba por 5 sus ingresos actuales. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó Héctor, abrumado por la generosidad inesperada. Don Emilio miró a Lucía con expresión enigmática. Digamos que su hija me ha recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo: la importancia de reconocer el talento y la integridad, sin importar de dónde provengan. Mientras discutían los detalles del plan, Lucía despertó y se acercó soñolienta a su padre. ¿Vamos a casa, papá? Pronto, mi amor, respondió Héctor, acariciando su cabello. Pero antes, estos señores tienen algunas preguntas más para ti. Martín Valencia se agachó para quedar a la altura de la niña. Lucía, tu mamá te enseñó cosas muy importantes. ¿Recuerdas si alguna vez te habló sobre un abogado llamado Rodrigo Álvarez? La pequeña asintió. Sí, el hombre malo de los contratos. Mamá tenía muchas fotos suyas en su carpeta especial. Lo grabó hablando con unos señores japoneses. ¿Y te dijo qué hacía este hombre malo?, continuó Martín. Ponía trampas en los papeles importantes, explicó Lucía con sencillez infantil. Cambiaba números y palabras para que el dinero fuera a lugares equivocados. Mamá decía que era como un ladrón invisible que robaba con una pluma en lugar de una pistola. Don Emilio no pudo evitar sonreír ante la precisión de la descripción. Tu madre era muy sabia, Lucía, y tú has heredado no solo su inteligencia, sino también su sentido de la justicia. La niña lo miró con curiosidad. ¿Va a castigar al hombre malo, señor? Vamos a asegurarnos de que no pueda seguir haciendo daño, respondió don Emilio con firmeza, y tú nos has ayudado enormemente. En ese momento, Isabel Mendoza entró apresuradamente en la oficina. Don Emilio, disculpe la interrupción, pero acaba de llegar un comunicado urgente de Nakamura Technologies. Han adelantado la firma del contrato para mañana por la mañana. La noticia cayó como una bomba en la habitación. El plan original contemplaba al menos una semana para preparar la trampa para Álvarez. ¿Por qué tan repentino?, preguntó Sebastián Torres, visiblemente alterado. Según su mensaje, el CEO de Nakamura debe regresar urgentemente a Tokio por asuntos familiares, explicó Isabel. Quieren cerrar el acuerdo antes de su partida. ¿O alguien les ha advertido que estamos investigando las irregularidades?, murmuró Martín Valencia. Don Emilio golpeó el escritorio con frustración. No tenemos opción. Debemos acelerar nuestro plan. Se volvió hacia Héctor y Lucía. Señor Ramírez, sé que es mucho pedir, pero necesitamos a su hija presente en esa reunión mañana. ¿Está loco?, exclamó Héctor protector. ¿Quiere exponer a mi hija directamente frente al hombre que destruyó la carrera de su madre? Entiendo su preocupación, dijo don Emilio con calma. Pero Álvarez nunca ha visto a Lucía. No sabe que es la hija de Carmen Vega. Para él, será solo la hija de un empleado de mantenimiento que casualmente descubrió un error en el contrato. Un señuelo perfecto, añadió Martín Valencia. Mientras todos están distraídos por la presencia inusual de una niña, podremos implementar nuestra estrategia. Héctor miró a su hija, dividido entre el instinto de protegerla y la oportunidad de hacer justicia al legado de Carmen. ¿Qué exactamente tendría que hacer Lucía? Simplemente estar presente, respondió don Emilio, y quizás, en el momento adecuado, hacer 1 o 2 observaciones sobre el contrato que solo alguien con conocimiento privilegiado podría hacer. Lucía, que había estado escuchando atentamente, tomó la mano de su padre. Quiero ayudar, papá. Mamá me enseñó para este momento. Ante la determinación en los ojos de su hija, tan similares a los de Carmen, Héctor finalmente asintió. De acuerdo, pero estaré a su lado en todo momento, y al primer signo de peligro nos iremos inmediatamente. Don Emilio extendió su mano para sellar el acuerdo. Tiene mi palabra, señor Ramírez. Mañana, juntos, honraremos el legado de Carmen Vega y haremos historia en el mundo corporativo mexicano. La sala de juntas principal de Grupo Monterreal resplandecía bajo la luz matutina que se filtraba por los ventanales panorámicos. La larga mesa de caoba había sido preparada meticulosamente. Carpetas con el logotipo de la empresa, botellas de agua mineral importada y arreglos florales discretos pero elegantes. Una atmósfera de tensa anticipación flotaba en el aire. En una habitación contigua, Lucía se ajustaba el vestido nuevo que don Emilio había enviado a la suite de hotel,
donde ella y su padre habían pasado la noche bajo protección. Era un conjunto sencillo pero elegante. Un vestido azul marino con un pequeño broche plateado en forma de balanza de la justicia. Un guiño sutil al legado de su madre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mi amor?, preguntó Héctor por enésima vez, arreglándole una cinta en el cabello. Lucía asintió con determinación. Mamá siempre decía que la verdad es como una semilla. Necesita la persona correcta para plantarla en el momento adecuado. Tocó el pequeño collar que había pertenecido a Carmen y que ahora llevaba puesto. Hoy soy esa semilla, papá. Héctor abrazó a su hija, conmovido por su madurez. A pesar de su corta edad, Lucía parecía comprender la trascendencia del momento. La puerta se abrió y entró Isabel Mendoza. Ya están llegando los ejecutivos de Nakamura. Don Emilio solicita su presencia. Siguieron a Isabel por un pasillo privado hasta llegar a la antesala de la junta directiva, donde don Emilio los esperaba junto a Martín Valencia y Sebastián Torres. Buenos días, Lucía, saludó don Emilio con una sonrisa que suavizaba su habitual expresión severa. Estás muy elegante hoy. Gracias, señor, respondió la niña educadamente. Mi mamá decía que para reuniones importantes hay que vestirse con respeto. Tu madre era una mujer muy sabia, asintió don Emilio. Luego, dirigiéndose a Héctor, hemos preparado todo según lo planeado. La evidencia está lista para ser presentada en el momento oportuno. Martín Valencia se acercó con una tablet. Repasemos una vez más el plan. Primero, recibiremos a la delegación japonesa y procederemos con las formalidades habituales. Luego, cuando estemos revisando los últimos detalles del contrato, don Emilio mencionará casualmente la presencia de Lucía y su extraordinaria hazaña al detectar errores en el borrador. En ese momento, continuó Sebastián, Rodrigo Álvarez probablemente intentará minimizar la situación o desviar la atención. Es entonces cuando mostraremos la primera evidencia, las versiones originales del contrato con los errores que Lucía señaló. Si todo va según lo previsto, concluyó don Emilio, Álvarez se pondrá nervioso, pero intentará mantener la compostura. El golpe final vendrá cuando presentemos las pruebas recopiladas por Carmen Vega, incluidas las grabaciones que incriminan directamente a Álvarez con los competidores japoneses. Héctor apretó la mano de su hija. ¿Y si las cosas no salen como esperamos? Don Emilio señaló discretamente hacia dos hombres de aspecto serio que permanecían en las esquinas de la habitación. Tenemos personal de seguridad en cada salida. Además, las autoridades han sido alertadas y están en espera. Álvarez no irá a ninguna parte. Un zumbido en el intercomunicador interrumpió la conversación. Don Emilio, la delegación de Nakamura Technologies ha llegado, anunció la voz de la recepcionista. Es hora, dijo don Emilio enderezándose la corbata. Señor Ramírez, usted y Lucía esperarán aquí hasta que les enviemos a buscar. Isabel se quedará con ustedes. Mientras don Emilio, Sebastián y Martín salían para recibir a los invitados, Héctor se agachó frente a Lucía. Recuerda, mi amor, si en algún momento te sientes incómoda o asustada, solo dame una señal y nos iremos inmediatamente. No tengas miedo, papá, respondió Lucía con una sonrisa tranquilizadora. Estoy haciendo esto por mamá. Ella está con nosotros hoy. En la sala de juntas, las presentaciones formales estaban en pleno desarrollo. Don Emilio estrechaba la mano de Hiroshi Nakamura, el patriarca de 68 años que dirigía el conglomerado tecnológico japonés. Es un honor finalmente concretar esta alianza, Monterreal-san, dijo Nakamura con una leve inclinación de cabeza. Nuestras empresas están destinadas a lograr grandes cosas juntas. El honor es mío, Nakamura-san, respondió don Emilio con igual formalidad. Esta fusión marcará el inicio de una nueva era para ambas compañías. Mientras los ejecutivos tomaban sus lugares alrededor de la mesa, don Emilio notó la presencia de Rodrigo Álvarez entre los asesores legales. El abogado, un hombre de unos 50 años con cabello prematuramente blanco y gafas de diseñador, proyectaba una imagen de sofisticada competencia. Nadie sospecharía que detrás de esa fachada se escondía uno de los saboteadores corporativos más eficaces del continente. Veo que Grupo Azteca ha enviado a su mejor representante,
comentó don Emilio, dirigiéndose a Álvarez con fingida cordialidad. Solo como observador, don Emilio, respondió Álvarez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Grupo Azteca tiene intereses en el sector y me pidieron dar seguimiento a esta histórica fusión. Por supuesto, asintió don Emilio. Siempre es bueno tener ojos expertos adicionales en la sala. La reunión comenzó con presentaciones de ambas empresas, seguidas por análisis financieros y proyecciones de crecimiento. Todo transcurría según el protocolo habitual, hasta que llegó el momento de revisar el contrato final. Antes de proceder con la firma, dijo don Emilio, me gustaría compartir con ustedes una situación inusual que ocurrió durante la preparación de estos documentos. El interés se reflejó en los rostros de todos los presentes, especialmente en el de Rodrigo Álvarez, quien se tensó imperceptiblemente. Hace unos días, por una extraordinaria coincidencia, descubrimos varios errores críticos en los borradores finales del contrato. Errores que, de no haberse corregido, habrían comprometido seriamente los intereses de ambas empresas. Hiroshi Nakamura frunció el ceño. ¿Qué clase de errores, Monterreal-san? Discrepancias en cláusulas clave, cifras incorrectas, beneficiarios mal identificados, explicó don Emilio. El tipo de errores que, curiosamente, beneficiarían a terceros no involucrados directamente en nuestra negociación. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas preocupadas. Rodrigo Álvarez intervino con voz controlada. Estos contratos han pasado por múltiples revisiones con los mejores abogados corporativos. Me resulta difícil creer que errores tan significativos hayan pasado desapercibidos. Yo pensaba lo mismo, respondió don Emilio, hasta que una persona muy especial me demostró lo contrario. Hizo una señal a Isabel, quien esperaba cerca de la puerta. Me gustaría presentarles a alguien. La puerta se abrió y entraron Héctor y Lucía. La niña caminaba con paso decidido, su expresión serena contrastando con la tensión que dominaba la sala. Les presento a Lucía Ramírez, anunció don Emilio. Una extraordinaria niña de 6 años que, con su asombrosa capacidad para detectar inconsistencias, salvó nuestro acuerdo de 1,000 millones de pesos. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Hiroshi Nakamura miró a la pequeña con curiosidad respetuosa, mientras Rodrigo Álvarez palideció visiblemente. ¿Una niña?, preguntó uno de los ejecutivos japoneses con escepticismo. Una niña excepcional, afirmó don Emilio. Lucía, ¿podrías explicarles qué encontraste en los documentos? Con una confianza sorprendente para su edad, Lucía se acercó a la mesa. Buenos días, señores. Vi que en la sección 47 del contrato, la palabra subsidiaria estaba donde debería decir empresa matriz. También había números con puntos decimales en lugares incorrectos y fechas que no coincidían en los anexos. La precisión de su descripción causó asombro entre los presentes. Don Emilio continuó. Gracias a Lucía, pudimos corregir estos errores antes de la firma. Pero lo más interesante no es que los encontrara, sino el patrón que revelan. Martín Valencia distribuyó carpetas con copias de los documentos originales y las correcciones. Como pueden ver, estos no son errores aleatorios, siguen un patrón específico diseñado para crear ambigüedades legales que podrían explotarse posteriormente. Rodrigo Álvarez se removió incómodo en su asiento. Con todo respeto, don Emilio, esto parece una distracción innecesaria. Si los errores fueron corregidos, deberíamos proceder con la firma. Paciencia, licenciado Álvarez, respondió don Emilio con una sonrisa calculada. La historia se pone aún más interesante. Se volvió hacia Lucía. Dime, pequeña, ¿cómo sabías exactamente dónde buscar estos errores? Lucía miró brevemente a su padre, quien asintió en señal de apoyo. Mi mamá me enseñó. Ella era abogada y me mostraba cómo encontrar trampas en los contratos. Era nuestro juego especial. ¿Tu madre?, preguntó Hiroshi Nakamura con interés creciente. Carmen Vega, respondió don Emilio, observando atentamente la reacción de Álvarez. Una brillante abogada corporativa que, curiosamente, trabajó en la propuesta de fusión entre Grupo Azteca y Nakamura Technologies hace 3 años. El rostro de Rodrigo Álvarez perdió todo color. Su mirada se desvió instintivamente hacia la salida más cercana, donde un guardia de seguridad permanecía imperturbable.
Lo que nos lleva al verdadero propósito de esta reunión, continuó don Emilio, su tono endureciéndose. No solo estamos aquí para firmar un contrato, sino para exponer una conspiración de fraude corporativo que ha estado operando durante más de una década. Sebastián Torres activó una pantalla en la pared donde comenzaron a proyectarse documentos, fotografías y fragmentos de grabaciones. Pero dejó un legado de evidencia irrefutable. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras las pruebas se desplegaban ante ellos. Transferencias bancarias a cuentas offshore vinculadas a Álvarez, correos electrónicos encriptados con competidores y, finalmente, grabaciones de audio donde se escuchaba claramente al abogado negociando el sabotaje de contratos a cambio de comisiones millonarias. Carmen Vega descubrió esta conspiración hace 3 años y fue silenciada profesionalmente por ello. Rodrigo Álvarez se puso de pie abruptamente. «Esto es una calumnia. No pueden probar nada. Esas grabaciones podrían estar manipuladas». «Las grabaciones han sido autenticadas por expertos forenses independientes», respondió Martín Valencia con calma. «Y tenemos mucho más». La señora Vega fue extremadamente meticulosa en su investigación. Don Emilio se dirigió directamente a Hiroshi Nakamura. «Nakamura-san, lamento profundamente que su empresa haya sido utilizada como peón en este esquema. Le aseguro que Grupo Monterreal no tenía conocimiento de estas manipulaciones hasta hace unos días». El patriarca japonés, cuyo rostro había mantenido una máscara de impasibilidad durante toda la presentación, finalmente habló. «Honor y transparencia son valores fundamentales para Nakamura Technologies. Agradecemos su honestidad, Monterreal-san». Se volvió hacia Rodrigo Álvarez con una mirada penetrante. «Y despreciamos profundamente a quienes traicionan la confianza profesional». En ese momento, 2 oficiales de policía entraron en la sala, escoltados por Javier Soto. «Licenciado Rodrigo Álvarez», anunció uno de ellos, «está bajo arresto por los delitos de fraude corporativo, falsificación de documentos y conspiración». Mientras esposaban a Álvarez, el abogado miró con odio a Lucía. «¿Una mocosa? ¿Todo mi trabajo destruido por una mocosa y el fantasma de su madre?». Don Emilio se interpuso entre Álvarez y la niña. «No, licenciado. Su trabajo fue destruido por su propia codicia y la justicia que finalmente lo ha alcanzado». Cuando los oficiales se llevaron a Álvarez, Hiroshi Nakamura se acercó a Lucía y se inclinó respetuosamente ante ella. «En Japón tenemos un proverbio: la verdad es como el sol. Puedes ocultarla por un tiempo, pero no desaparecerá. Hoy, pequeña Lucía-san, ha sido el rayo de sol que disipó las sombras». 3 meses habían pasado desde el dramático arresto de Rodrigo Álvarez. La noticia había sacudido el mundo corporativo mexicano como un terremoto, provocando investigaciones en otras empresas y el descubrimiento de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo imaginado inicialmente. El apartamento de los Ramírez en Iztapalapa ya era cosa del pasado. Ahora Héctor y Lucía vivían en una acogedora casa en la colonia Condesa, con un pequeño jardín donde Lucía había plantado flores que, según ella, alegrarían a mamá desde el cielo. La vida había cambiado radicalmente para ellos, pero algunas cosas permanecían inalterables: el amor entre padre e hija y el legado de Carmen que seguía guiando sus pasos. Esa mañana, Héctor ajustaba la corbata de su traje nuevo frente al espejo. Aún no se acostumbraba a verse vestido así, tan diferente del uniforme de conserje que había usado durante años. Como nuevo vicepresidente de Relaciones Comunitarias de Grupo Monterreal, ahora su trabajo consistía en desarrollar programas para identificar talentos en comunidades desfavorecidas y crear oportunidades educativas para ellos. «¿Estás nerviosa por tu primer día, mijita?», preguntó observando a Lucía, que organizaba meticulosamente sus nuevos cuadernos y lápices. La niña negó con la cabeza. «El Instituto Vanguardia parece bonito, papá, y la directora dijo que tendrían clases especiales para mí». El Instituto Vanguardia era una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad, conocida por su programa para niños con capacidades excepcionales. Don Emilio había insistido personalmente en que Lucía fuera admitida con una beca completa, argumentando que su inteligencia extraordinaria merecía el mejor entorno educativo posible.
Solo recuerda que no tienes que ser perfecta, le recordó Héctor, agachándose para abrazarla. Eres una niña antes que una pequeña abogada. Diviértete, haz amigos. Lo sé, papá. La señorita González también me lo dice en nuestras sesiones. La psicóloga infantil Mariana González había sido otra sugerencia de don Emilio, quien insistió en que Lucía recibiera apoyo emocional para procesar todo lo ocurrido. Las sesiones semanales habían ayudado enormemente a la niña a entender su papel en los eventos recientes y a manejar la atención mediática que inevitablemente había caído sobre ella. El timbre sonó, anunciando la llegada de su transporte. En la puerta los esperaba Isabel Mendoza, quien se había convertido en una presencia constante en sus vidas, más como amiga que como asistente de don Emilio. «Buenos días, familia Ramírez», saludó Isabel con su característica energía. ¿Listos para el gran día? Lucía corrió a abrazarla. El vínculo entre ellas había crecido naturalmente. Isabel, quien había perdido a su hermana menor años atrás, veía en Lucía algo de aquella niña que nunca llegó a crecer. «Completamente lista», respondió Lucía. «Don Emilio vendrá a la ceremonia». «Por supuesto», aseguró Isabel. No se lo perdería por nada del mundo. La ceremonia a la que se referían era la inauguración oficial de la Fundación Carmen Vega, un proyecto que había nacido como resultado directo del caso Nakamura. Don Emilio, profundamente impactado por la historia de Carmen y el talento de Lucía, había decidido crear una fundación dedicada a identificar y apoyar a niños con aptitudes excepcionales en comunidades desfavorecidas. El viaje hasta la Torre Monterreal, donde se realizaría el evento, transcurrió entre conversaciones animadas. Lucía relataba emocionada todo lo que había aprendido sobre la fundación y cómo imaginaba que ayudaría a otros niños como ella. ¿Sabes qué es lo mejor, papá? Que otros niños podrán aprender cosas difíciles de manera divertida, como mamá me enseñaba a mí. Héctor apretó suavemente la mano de su hija, conmovido por su generosidad de espíritu. A pesar de todo lo vivido, Lucía mantenía intacta su inocencia y su deseo de ayudar a otros. Al llegar a la Torre Monterreal, fueron recibidos con una deferencia que aún incomodaba a Héctor. Empleados que antes apenas lo saludaban cuando limpiaba sus oficinas, ahora se inclinaban respetuosamente ante él. El cambio de estatus había sido tan dramático que a veces se preguntaba si todo era un sueño elaborado. La sala de conferencias principal había sido transformada para la ocasión. Un estrado con el nuevo logo de la fundación. Una balanza de la justicia sostenida por manos infantiles dominaba el espacio. Más de 200 invitados esperaban ya, entre ellos importantes empresarios, académicos y representantes de organizaciones educativas. Don Emilio los recibió personalmente en un área privada adyacente al salón principal. El poderoso empresario había experimentado un cambio notable en los últimos meses. Si bien mantenía su agudeza para los negocios, ahora mostraba una faceta más humana, más consciente del impacto social de sus decisiones. «Ah, la familia del momento», saludó, estrechando la mano de Héctor y agachándose para saludar a Lucía con una naturalidad que hubiera sido impensable meses atrás. «¿Lista para tu gran discurso, pequeña?». Lucía asintió entusiasmada. Había estado practicando durante semanas las palabras que diría en la inauguración. Como inspiración y símbolo de la fundación, se esperaba que compartiera brevemente su historia. «Creo que le gustaría a mamá lo que voy a decir», comentó. «Estoy seguro de que estaría inmensamente orgullosa», afirmó don Emilio con sinceridad. Se volvió hacia Héctor. «Tengo noticias importantes que compartir después de la ceremonia. Buenas noticias». Antes de que pudiera elaborar, Martín Valencia se acercó para informar que todo estaba listo para comenzar. Los invitados esperaban y los medios de comunicación estaban en posición. La ceremonia comenzó con un video que narraba la historia de Carmen Vega y cómo su legado, a través de su hija, había desmantelado una red de corrupción corporativa. Las imágenes mostraban a Carmen en sus años universitarios, luego como abogada prometedora, y finalmente algunas fotografías familiares con Héctor y Lucía. La historia se contaba de manera respetuosa, enfatizando su brillantez profesional y dedicación a la justicia. Cuando el video terminó, don Emilio subió al estrado.
Su discurso fue sorprendentemente emotivo, relatando cómo el encuentro fortuito con una niña de 6 años había transformado no solo su empresa, sino su visión del mundo empresarial. Durante décadas creí que el talento y la excelencia solo podían encontrarse en ciertos círculos privilegiados, admitió. Lucía Ramírez me demostró lo equivocado que estaba. El verdadero talento puede surgir en cualquier lugar, si se le da la oportunidad de florecer. Explicó cómo la Fundación Carmen Vega identificaría a niños con capacidades excepcionales en comunidades marginadas, ofreciéndoles educación de primera calidad, mentoría especializada y apoyo integral para sus familias. No se trata solo de becas, enfatizó. Se trata de transformar vidas y a través de ellas transformar nuestra sociedad, de romper el ciclo de desigualdad que desperdicia mentes brillantes simplemente porque nacieron en el lugar equivocado. Cuando llegó el momento de presentar a Lucía, un silencio expectante llenó la sala. La niña subió al estrado con paso decidido, necesitando un pequeño banquillo para alcanzar el micrófono. Llevaba puesto el collar de su madre y un vestido azul similar al que Carmen usaba en una de las fotografías del video. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara. «Mi nombre es Lucía Ramírez Vega y tengo 6 años. Mi mamá era Carmen Vega, una abogada muy inteligente que me enseñó que las palabras tienen poder y que la verdad siempre encuentra su camino». Con una elocuencia sorprendente para su edad, Lucía relató cómo su madre convertía lecciones complejas en juegos divertidos, enseñándole a ver lo que otros no podían ver en documentos legales. Mamá decía que el conocimiento es como una linterna en la oscuridad. No importa si eres grande o pequeño, rico o pobre, si tienes la linterna, puedes encontrar el camino y ayudar a otros a encontrar el suyo. Sus palabras, sencillas pero profundas, conmovieron visiblemente a la audiencia. Incluso los periodistas más cínicos parecían cautivados por la autenticidad de esta niña, que hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor. Ahora, gracias a don Emilio y la Fundación Carmen Vega, muchos niños como yo tendrán su propia linterna. Podrán aprender cosas difíciles de manera divertida, como yo aprendí con mi mamá. Y cuando crezcan, usarán ese conocimiento para hacer un mundo mejor y más justo. Concluyó su discurso con palabras que provocaron lágrimas en muchos de los presentes. Mi mamá no está aquí para ver esto, pero sé que sonríe desde el cielo. Porque su último y más importante caso finalmente se ha resuelto. El caso de hacer que todas las voces, incluso las más pequeñas, puedan ser escuchadas. La ovación fue instantánea y prolongada. Héctor, observando desde un lado del escenario, no podía contener las lágrimas de orgullo y emoción. Su pequeña Lucía, la niña tímida que dibujaba en silencio mientras él limpiaba oficinas, ahora inspiraba a una sala llena de los más influyentes ciudadanos de México. Don Emilio se unió a Lucía en el escenario, junto con Héctor, para el momento ceremonial de inauguración de la fundación. Los tres juntos cortaron una cinta simbólica, mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento para la posteridad. Tras bambalinas, mientras los invitados se dirigían al cóctel que se serviría a continuación, don Emilio llevó a Héctor y Lucía a un área privada. «Tengo algo importante que compartir con ustedes», anunció, su expresión inusualmente solemne. «Las investigaciones derivadas del caso Álvarez han llevado a descubrimientos significativos». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Héctor. El fiscal a cargo del caso encontró evidencia que sugiere que la enfermedad de Carmen podría no haber sido completamente natural. Héctor palideció. «¿Qué está diciendo?» «Los registros médicos muestran un patrón inusual de deterioro. Los investigadores encontraron correos electrónicos encriptados donde Álvarez discutía la necesidad de silenciar permanentemente a Carmen cuando las amenazas profesionales no funcionaron. ¿Está sugiriendo que envenenaron a mi esposa?» La voz de Héctor tembló entre la incredulidad y la furia. Don Emilio colocó una mano en su hombro. «Las pruebas son circunstanciales pero inquietantes. El fiscal quiere reabrir la investigación sobre su fallecimiento. Con tu permiso, por supuesto». Lucía, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de su padre. «Mamá siempre decía que la verdad necesita salir, aunque duela, papá». Héctor miró a su hija,
encontrando en sus ojos el mismo valor que había admirado en Carmen. Después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «Si hay algo que averiguar sobre cómo perdimos a Carmen, merecemos saberlo», dijo finalmente. «Le debemos eso a su memoria». Don Emilio asintió con aprobación. «Usaremos todos los recursos a nuestra disposición para llegar al fondo de esto. Carmen Vega merece justicia completa, y la tendrá». Mientras regresaban al salón principal para unirse a la celebración, Lucía apretó el collar de su madre contra su pecho. Por un instante, casi pudo sentir la presencia de Carmen a su lado, guiándola como siempre lo había hecho, a través de los intrincados laberintos de la verdad y la justicia. 5 años después, el auditorio principal de la Universidad Nacional Autónoma de México rebosaba de asistentes. Académicos, empresarios, periodistas y estudiantes se habían reunido para la conferencia anual sobre ética empresarial y responsabilidad social, un evento que se había convertido en referente obligado en el mundo corporativo latinoamericano. En la primera fila, Héctor Ramírez, elegante en un traje hecho a medida pero con la misma humildad en su mirada, observaba con orgullo el escenario. A su lado, Isabel Mendoza, ahora su esposa desde hacía 2 años, ajustaba nerviosamente el programa del evento. «Tranquila», susurró Héctor tomando su mano. «Lo hará extraordinariamente bien, como siempre». Isabel sonrió apretando su mano en respuesta. «Lo sé, es solo que cada vez que la veo ahí arriba, me parece increíble lo mucho que ha crecido». En efecto, la transformación había sido notable. Lucía Ramírez, ahora con 11 años, se había convertido en una figura reconocible a nivel nacional. Como la estudiante más joven jamás admitida en el programa preuniversitario de Derecho de la UNAM y como embajadora oficial de la Fundación Carmen Vega, su historia inspiraba a miles de niños en todo México. El auditorio se sumió en un silencio expectante cuando don Emilio Monterreal subió al escenario. A sus 68 años, el magnate mostraba signos de su edad, pero mantenía intacta la intensidad de su mirada. Su transformación personal había sido tan notable como su transformación empresarial. Grupo Monterreal era ahora reconocido internacionalmente no solo por su éxito financiero, sino por sus prácticas éticas y su compromiso con el desarrollo social. «Distinguidos invitados», comenzó don Emilio, «hoy celebramos el 5º aniversario de un proyecto que comenzó como una promesa de redención y se ha convertido en una revolución silenciosa en el mundo empresarial mexicano». Las pantallas a sus espaldas mostraron imágenes de los logros de la Fundación Carmen Vega. Centros educativos en barrios marginales, laboratorios tecnológicos en escuelas públicas, programas de mentoría que habían beneficiado a más de 2.000 niños de escasos recursos. «Cuando iniciamos este camino, muchos dudaron que pudiera funcionar», continuó. «Encontrar talentos excepcionales en las zonas más desfavorecidas, convertir a niños de barrios marginales en líderes empresariales y profesionales, parecía una utopía romántica». Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. 5 años después, los resultados hablan por sí mismos. Nuestros primeros graduados están ingresando a las mejores universidades del país y del extranjero. Nuestros programas de incubación han lanzado 20 startups exitosas lideradas por jóvenes que, sin la fundación, quizás nunca habrían tenido la oportunidad de desarrollar su potencial. El público aplaudió con entusiasmo. Entre ellos estaban muchos de los beneficiarios de la fundación, adolescentes brillantes de colonias populares que ahora veían un futuro lleno de posibilidades. «Pero hoy no estamos aquí para celebrar números o estadísticas», continuó don Emilio. «Estamos aquí para honrar el espíritu que hizo todo esto posible. El espíritu de una mujer que luchó por la verdad hasta su último aliento y el de una niña que convirtió esa lucha en un legado transformador». Con un gesto solemne, invitó a Lucía a unirse a él en el escenario. La joven caminó con paso seguro, vestida con un elegante conjunto azul marino que evocaba el estilo profesional de su madre. Su cabello negro, ahora recogido en una cola de caballo, enmarcaba un rostro que había comenzado a perder sus rasgos infantiles, pero mantenía la misma intensidad en la mirada. «Les presento a Lucía Ramírez Vega,
la inspiración detrás de todo lo que hemos logrado y nuestra más joven conferencista hoy. Los aplausos resonaron mientras don Emilio cedía el micrófono a Lucía. Ella lo recibió con una inclinación respetuosa de cabeza, un gesto que había aprendido de sus frecuentes interacciones con ejecutivos japoneses tras la exitosa fusión Monterreal-Nakamura. «Gracias, don Emilio», comenzó Lucía, con una voz que, aunque todavía juvenil, proyectaba una seguridad sorprendente. «Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta celebración, que es ante todo un tributo a mi madre, Carmen Vega». Lucía había crecido no solo en estatura, sino en elocuencia. Sus palabras fluían con naturalidad mientras relataba la evolución de la fundación, desde sus humildes inicios hasta su impacto actual en la sociedad mexicana. Cuando tenía 6 años, descubrí por accidente errores en un contrato corporativo. Lo que parecía una simple anécdota se convirtió en el catalizador de un cambio profundo. No solo expusimos una red de corrupción, sino que demostramos una verdad fundamental: el talento no reconoce barreras sociales o económicas. Las pantallas mostraron imágenes de los diversos programas de la Fundación: clases de programación en Iztapalapa, talleres de robótica en Ecatepec, cursos de finanzas en Nezahualcóyotl. Niños de todas las edades aprendiendo, creando, desarrollando su potencial en entornos que fomentaban la excelencia. Lo que la Fundación Carmen Vega ha logrado en estos 5 años es demostrar que México tiene un recurso inagotable que estaba siendo desperdiciado: las mentes brillantes de nuestros niños y jóvenes más desfavorecidos. Mientras Lucía continuaba su presentación, Héctor no podía evitar pensar en todo lo que había ocurrido desde aquel día fatídico en la oficina de don Emilio. La investigación sobre la muerte de Carmen había confirmado lo impensable. Había sido envenenada gradualmente con pequeñas dosis de un compuesto tóxico casi indetectable, administrado por orden de Rodrigo Álvarez cuando se dio cuenta de que ella no abandonaría su investigación. El proceso judicial había sido largo y doloroso, pero finalmente Álvarez y sus cómplices habían recibido sentencias ejemplares. La justicia, aunque tardía, había llegado para Carmen Vega. Su nombre había sido completamente rehabilitado y ahora era reconocida póstumamente como una pionera en la lucha contra la corrupción corporativa. Los pensamientos de Héctor fueron interrumpidos por un cambio en el tono de Lucía. Su hija había llegado a la parte más personal de su discurso. «Muchos me preguntan si no he perdido mi infancia dedicándome a estos temas tan adultos», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «La verdad es que mi papá y mi madrastra Isabel se han asegurado de que sea una niña normal en muchos aspectos. Juego, tengo amigos, disfruto de películas y libros como cualquier chica de mi edad». Miró directamente a Héctor e Isabel, su expresión llena de amor. «Pero también tengo una responsabilidad con el legado de mi madre. Cada vez que un niño de una colonia popular descubre su potencial gracias a nuestros programas, siento que ella sonríe desde donde esté». Lucía hizo una pausa, tocando el collar que había pertenecido a Carmen y que ahora rara vez se quitaba. «Mi madre siempre decía que las voces más pequeñas a veces cargan las verdades más grandes. Lo que empezó como un desafío cruel, traduce esto y te contrato, se convirtió en una misión de vida: traducir el lenguaje de la oportunidad para quienes han sido excluidos del diálogo del progreso». La parte final de su presentación se centró en los planes futuros de la Fundación: la expansión a otros estados de la República, la creación de un instituto de investigación sobre educación inclusiva y el ambicioso proyecto de establecer una universidad especialmente diseñada para talentos excepcionales de entornos vulnerables. «El próximo año comenzaré oficialmente mis estudios universitarios», anunció Lucía, provocando murmullos de admiración entre quienes aún no conocían este detalle. «Me convertiré en la estudiante más joven en la historia de la Facultad de Derecho. Mi especialización será, por supuesto, Derecho Corporativo Internacional, siguiendo los pasos de mi madre». Los aplausos estallaron espontáneamente, pero Lucía levantó una mano para indicar que aún no había terminado. Sin embargo, este logro personal sería insignificante si no fuera acompañado por el progreso colectivo que estamos impulsando. Por eso,
Hoy tengo el honor de anunciar que la Fundación Carmen Vega, en colaboración con Grupo Monterreal y otras 10 empresas comprometidas, lanzará 100 becas completas para niños excepcionales de comunidades marginadas en todo el país. El anuncio provocó una nueva ronda de aplausos. Don Emilio, observando desde un costado del escenario, asintió con aprobación. La capacidad de Lucía para combinar visión estratégica con empatía genuina le recordaba cada vez más a sí mismo, pero con una pureza de propósito que él solo había descubierto en sus años de madurez. Como dijo mi madre en su último mensaje grabado, uno que descubrimos años después de su partida: la justicia no es solo un concepto legal, es un compromiso con la dignidad humana. Ese es el verdadero norte de nuestra fundación. Lucía concluyó su discurso con una invitación a los presentes. Los desafío a todos ustedes, líderes empresariales, académicos, estudiantes, a repensar cómo el talento y la oportunidad se distribuyen en nuestra sociedad. Les pido que traduzcan sus privilegios en oportunidades para otros, que conviertan su éxito en un puente para quienes vienen detrás. La ovación fue inmediata y prolongada. Personas de todos los sectores se pusieron de pie, conmovidos no solo por las palabras, sino por el simbolismo viviente que representaba a esta joven extraordinaria. Mientras Lucía regresaba a su asiento, don Emilio subió nuevamente al escenario para cerrar el evento. Creo que todos coincidiremos en que acabamos de escuchar no solo a una niña prodigio, sino a una verdadera líder en formación. En la recepción que siguió a la conferencia, Lucía fue rodeada por periodistas, empresarios y jóvenes beneficiarios de la fundación que querían felicitarla. Manejaba la atención con una gracia natural, dedicando especial tiempo a los niños del programa que veían en ella un modelo a seguir. En un momento de relativa calma, don Emilio se acercó a Héctor e Isabel, que observaban a Lucía desde cierta distancia, dándole su espacio. «Han hecho un trabajo excepcional con ella», comentó el empresario. «Carmen estaría inmensamente orgullosa. A veces me preocupa que tenga demasiadas responsabilidades para su edad», confesó Héctor, «que estemos robándole parte de su niñez». Don Emilio negó con la cabeza. «Lo que he aprendido observando a Lucía estos años es que hay espíritus que nacen con un propósito claro. No le estamos imponiendo una carga, estamos ayudándola a cumplir su destino». Isabel, quien había desarrollado un vínculo maternal profundo con Lucía, añadió: «Además, nos aseguramos de que tenga una vida equilibrada. Juega, se divierte, tiene amigos de su edad. Simplemente, también tiene esta otra dimensión extraordinaria». Su conversación fue interrumpida por la llegada de Hiroshi Nakamura, quien a sus 73 años había viajado especialmente desde Tokio para el evento. El empresario japonés se había convertido en un firme defensor de la fundación, replicando su modelo en Japón y otros países asiáticos. Monterreal-san Ramírez-san saludó con una inclinación respetuosa. «Su hija ha dado un discurso magnífico. En Japón tenemos un concepto llamado Ikigai, el propósito que da sentido a la vida. Lucía-san ha encontrado el suyo a una edad extraordinariamente temprana». Mientras conversaban, Lucía se unió al grupo. A pesar del éxito de su presentación, su expresión reflejaba la misma humildad que caracterizaba a su padre. «Nakamura-san, qué honor tenerlo con nosotros», saludó en un japonés perfectamente pronunciado, otra de las habilidades que había desarrollado en los últimos años. El empresario japonés sonrió complacido. «El honor es mío, Lucía-san. Tu madre estaría muy orgullosa de lo que has logrado». «Hablando de tu madre», intervino don Emilio, «hay algo que quería mostrarte, un regalo especial para conmemorar este 5º aniversario». Le entregó un pequeño estuche de terciopelo. Lucía lo abrió con curiosidad, revelando un elegante pin dorado con el símbolo de la balanza de la justicia, idéntico al logo de la fundación. «Este pin perteneció a Carmen», explicó don Emilio. «Lo encontramos entre los efectos personales que Grupo Azteca devolvió después de la revisión del caso. Lo llevaba siempre en las negociaciones importantes. Pensé que deberías tenerlo tú ahora». Lucía tomó el pin con manos temblorosas, profundamente conmovida. «Gracias, don Emilio. Lo llevaré con orgullo». Mientras Héctor ayudaba a su hija a colocar el pin en la solapa de su chaqueta,
no pudo evitar recordar aquella noche en la oficina de limpieza cuando todo comenzó. ¿Quién hubiera imaginado que aquel encuentro fortuito con un empresario arrogante cambiaría sus vidas tan dramáticamente? La vida les había enseñado una lección poderosa. A veces las voces más pequeñas son las que provocan los cambios más grandes. La voz de una niña de 6 años había desmantelado una red de corrupción, había inspirado una fundación que transformaba vidas y había cambiado para siempre la percepción sobre dónde podía encontrarse la excelencia y el talento. Mientras observaba a Lucía conversar animadamente con líderes empresariales y académicos, Héctor sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Su pequeña traductora no solo había salvado una empresa, había traducido el lenguaje de la justicia y la oportunidad para miles de niños que, como ella, solo necesitaban una oportunidad para brillar. En algún lugar, Carmen Vega sonreía. Su legado estaba en buenas manos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y su extraordinario viaje los haya conmovido profundamente. El poder de una mente brillante, sin importar su origen o edad, puede transformar el mundo que nos rodea. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre personas que desafiaron las expectativas y cambiaron su destino. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la perseverancia y la belleza de la justicia. ¿Conocen a alguien que haya logrado grandes cambios desde circunstancias humildes? Cuéntenos en los comentarios y quizás su historia sea la próxima en ser narrada. Los esperamos mañana con otra emocionante historia que tocará sus corazones.